Sacrificios humanos, misterios médicos, desapariciones sin resolver, la magia de la naturaleza, secretos y misterios. Momias macabras, pero fascinantes, nos han intrigado y confundido desde el inicio de la historia. Después de tantas películas y libros, creemos que ya lo sabemos todo sobre ellas. ¿Pero lo hacemos? ¿O aún quedan más misterios escalofriantes por descubrir? Misterios y cultos de las momias. Número 10. La misteriosa muerte de Ramsés III. Las momias más conocidas son del antiguo Egipto. La momificación era una gran tradición de los egipcios. Todos los mortales esperaban poder ser momificados después de morir, para así disfrutar de la vida eterna. Pero no todos podían hacerlo. Esa es una razón por la que muchas momias eran de la realeza. Las más magníficas son las de los faraones. Ramsés III fue un faraón de la dinastía 20 y fue considerado como uno de los últimos y más grandiosos faraones. Conquistó a muchos enemigos sobre la tierra y sobre el mar. Él hizo de Egipto un gran imperio. Después de su muerte bajo trágicas circunstancias, fue sucedido por su hijo Ramsés IV. Durante siglos, la historia del rey y su trágica muerte se ocultó junto a su momia. Su cuerpo se encontró en 1881, junto con otras 40 momias reales, en Deir al-Bahri. Fue resguardado allí por los sacerdotes para prevenir la profanación y el saqueo de bandidos. Varios científicos la han examinado, pero no pudieron determinar la causa de muerte. En ese momento se creyó que el faraón había muerto luego de una conspiración de su harem. Una de las esposas, Tilla, quiso que su hijo Pentawere fuese el próximo faraón en vez de Ramsés IV. Los dos conspiraron junto a otras esposas y altos funcionarios reales, pero el complot fue descubierto y los conspiradores fueron sentenciados a muerte. Tilla y las otras esposas fueron obligadas a suicidarse en público. Pentawere fue sentenciado a suicidarse solo en sus habitaciones. Una de las momias halladas en Deir al-Bahri quizás contiene sus restos. Un familiar de Ramsés III, al parecer, fue estrangulado y su rostro aún mantiene una expresión de terror. Al principio se creyó que Ramsés III había sido envenenado, ya que su cuerpo no mostraba señales de violencia. Sin embargo, hace poco, en 2011, esa versión fue rotundamente descartada. Cuando un equipo de forenses italianos y alemanes removieron las vendas del cuello de la momia y descubrieron una herida tan profunda que llegaba a la espina dorsal. Una herida así, hecha por una daga afilada, pudo haber sido mortal. Los científicos dudaron de todas las teorías iniciales. Luego descubrieron un corte en uno de sus dedos que no mostró signos de mejoría. La conclusión fue clara. El faraón fue asesinado, quizás por su propia esposa. Ramsés III vivió una vida plena. Que haya muerto de manera violenta se conoció hace unos años. ¿Cuántas momias aún guardan secretos? Número 9. La misteriosa momia de Lenin. Nuestra fascinación con las momias puede rozar lo mórbido. Muchas veces admiramos a quienes fueron cuidadosamente preservados, otras veces solo sentimos repulsión. Vladimir Ilich Lenin, el padre de la revolución bolchevique y el primer líder de la Unión Soviética, murió en 1924. Se rumorea que fue envenenado por Stalin. Ya había estado 3 años enfermo, sufriendo de migrañas, dolor estomacal y fatiga. También pudo ser ocasionado por el estrés de su deber, el de sostener un gran país en una época turbulenta. ¿Pero esa fue la verdadera causa? Stalin prohibió cualquier muestra de tejido del cuerpo de Lenin, así que no hay manera de saberlo.
Casi de inmediato después de morir, el Politburó decidió momificar los restos de Lenin para que toda la clase obrera de la Unión Soviética pudiese honrarlo. Los historiadores lo ven ahora como un intento de hacerle una personalidad de culto, al reemplazar las otras formas de veneración. De cierta manera fue un éxito, ya que pronto se cumplirán 100 años de la muerte de Lenin, pero seguimos hablando de él. La momia fue ubicada en un mausoleo en la Plaza Roja, pero fue trasladada al iniciar la Segunda Guerra Mundial. Su nuevo hogar fue un edificio universitario en Tyumen, a unos 1.500 kilómetros de Moscú. Nadie debía ver la momia, pero las personas son curiosas. Así se rumoreó que sobre la piel de la momia se desarrolló un moho negro. Un embalsamador experto, Boris Barsky, fue el elegido para resolverlo. Por desgracia para él, falló, y por eso fue sentenciado a muerte. Tan pronto el cuerpo se devolvió a Moscú, los reportes sobre el cuerpo moviéndose aparecieron por todo el país. Incluso hay un cortometraje que consiste en el material de las cámaras del mausoleo. En él se ve a la momia de Lenin levantando su mano y casi sentándose. Entonces, ¿será que tiene vida? Esperemos que no, porque el gobierno ruso intenta enterrarla. Hace poco se promulgó una ley. Ella establece que el entierro es una necesidad, aunque nadie sabe dónde o cuándo pasará. Desde la muerte de Lenin se ha rumoreado que el hombre que yace en el mausoleo no es Lenin. Quizás, si el Parlamento ruso no aprueba la ley y el polémico cuerpo no es enterrado, los científicos pueden descubrir si de verdad se trata de Lenin y si su muerte fue en realidad un asesinato. Número 8. La maldición de Ötzi. En 1991, en las cumbres de los Alpes de Ötztal, entre Italia y Austria, dos alpinistas encontraron la momia bien preservada de un hombre. Lo llamaron Ötzi, el hombre de hielo. Expertos italianos y austríacos dijeron que era la mejor preservación natural en todo el mundo. El cuerpo fue expuesto en el Museo de Arqueología del Tirol del Sur. Ötzi vivió hace unos 5.300 años atrás. Pudo haber sido el cacique de su comunidad y es probable que trabajase con cobre. Arqueólogos que escudriñaron el lugar de la momia concluyeron que el hombre estaba acampando en la montaña, descansando luego de ascender a una altitud de 3.200 metros. También se encontró una pequeña daga y un hacha de cobre, junto a un arco incompleto y varias flechas. Al principio creyeron que Ötzi había muerto en un accidente en las montañas. Luego, en el 2011, las radiografías revelaron la punta de una lanza clavada en su tórax. Los científicos intentaron conocer lo que había pasado durante la muerte de Ötzi, pero sin éxito. Al final, el director del museo donde la momia estaba resguardada le pidió a un detective y especialista en casos de congelamiento que resolviese el inusual misterio. El inspector Alexander Horn se sorprendió al ver el estado del cuerpo de Ötzi. Dijo que en toda su experiencia jamás había visto un cuerpo en tan buenas condiciones. Los expertos saben cuál fue la última cena de Ötzi. Media hora antes de morir, comió algo de carne y pan de trigo. 30 minutos después lo hirieron en la espalda. La lanza desgarró su arteria subclavia, una herida fatal incluso hoy en día. El equipo forense también halló varias laceraciones recientes en su cuerpo, no mayores a 2 días. Gracias a las evidencias, el inspector Hart concluyó que Ötzi quizás peleó con alguien del pueblo y logró asesinarlo, para luego terminar muerto en venganza. Pero Hart asegura que es imposible encontrar al asesino, así que no sabremos lo que pasó con exactitud. Las circunstancias de su muerte siguen siendo muy especulativas. Lo que queremos hacer primero es determinar la posición en la que murió. Aún no estamos seguros sobre eso y es muy, muy importante. La historia de Ötzi atrajo muchos intereses. Incluso hay una película sobre él.
Esperemos que esté disfrutando de toda la atención. Lo misterioso es que existe un rumor sobre una maldición que cae en cualquiera que se relacione con la momia. 8 personas, incluyendo a la pareja que lo encontró, murieron en accidentes. ¿Es posible que en un lecho de muerte exista alguna fuerza mágica? Número 7. La doncella de Yuya Yako. Las momias nos atraen de alguna manera. Es como si escondiesen un misterio que necesita revelarse y entenderse. Pero algunas se niegan a decir sus secretos. La momia llamada la doncella solo tenía 13 años al momento de su muerte. Su cuerpo momificado fue hallado en 1999 junto a 2 niños pequeños en el monte Yuyayaco, un volcán en Argentina. Lo que hace a la doncella tan particular e interesante es el estado de sus restos, los cuales fueron preservados a la perfección por el hielo. Parecía como si tan solo se hubiese sentado y quedado dormida. Lo que se presume es que comieron, bebieron, y cuando uno se queda quieto en la alta montaña, el frío tiene como sueño, da como una especie de cansancio, y después uno muere por hipotermia, se crea un paro cardíaco por el frío. Pero la verdad es mucho más siniestra. Esos 3 niños fueron sacrificados hace 500 años atrás en un ritual inca llamado Copacocha, que puede traducirse a deber real. Ese rito requería que los incas sacrificaran a los 3 niños más sanos y bellos cada año. Esto se hacía como un intento de aplacar a los dioses, con el fin de asegurar una buena cosecha o prevenir un desastre natural. Una vez que se escogían los niños más bellos y sanos, eran apartados de sus familias para cuidarlos durante el último año de sus vidas. Los alimentaban bien, se vestían con lo mejor y era normal mimarlos. También consumían muchas hojas de coca y alcohol. El análisis de sus cabellos mostró que el consumo de drogas y alcohol aumentó el doble durante sus últimos años de vida. Cuando los hallaron, aún tenían restos de hojas de coca en sus bocas. El cabello de la doncella indicó que quizás provenía de una familia pobre. Solo en su último año fue cuando empezó a comer carne, trigo y frutas. Es obvio que era muy saludable y se ejercitaba mucho. Se cree que quizás fue cuidada durante su último año por la Mama Cuna, la sacerdotisa que vivía en celibato y protegía a las niñas elegidas. Al final de cada año, los niños preparados para el sacrificio se llevaban a la capital, Cusco. Un niño de cada región y para cada dios, el creador, el dios sol, la diosa luna y el dios del trueno. Los niños no debían tener más de 10 años. Las niñas podrían tener máximo 16, pero debían ser vírgenes. Algunos de ellos eran asesinados en Cusco. Otros se enviaban a otros lugares del país, pero nunca a la misma región de la que venían. Eran drogados y llevados a las cumbres como un regalo para los dioses. Los 3 niños hallados en Yucayaco estaban dormidos. Quizás eso significa que murieron rápido, sin dolor y con dignidad. Número 6. La princesa Juanita. Ya hemos hablado sobre la doncella, una mujer joven congelada en la cima de la montaña. Ahora les contaremos la historia de otra niña sacrificada en un ritual Copacocha. Juanita fue hallada en 1995 en el monte Ampato. Su cuerpo no está tan bien preservado como el de la doncella, pero su historia es aún más misteriosa. Lo que pudo suceder es que una vez asesinada en este sacrificio, estuvo a 6.000 metros de altura en una cima nevada. Quizás nevó durante varios días y se congeló allí. Estuvo así por 500 años hasta que el volcán se activó y hubo una avalancha que la liberó del bloque de hielo. Juanita fue encontrada sosteniendo su cordón umbilical. Los científicos examinaron las células y establecieron que ella provenía de una familia noble. Quizás fue una princesa, ya que su genoma pertenecía a un grupo nativo muy extraño.
En cuanto a por qué llevaba su cordón umbilical, quizás se debía a que fue elegida como víctima del sacrificio desde su nacimiento. Hay otros indicadores que diferencian a Juanita. La alimentaron muy bien durante toda su vida. No fue drogada en su último año de vida. Quizás ella sabía lo que le pasaría, aunque la sedaron en su último viaje a las montañas. A diferencia de la doncella, su cráneo había sido golpeado por un fuerte golpe, resultando en una muerte instantánea. Eso era común en algunos rituales Copacocha. Los niños eran estrangulados, golpeados en la cabeza, asfixiados o enterrados vivos, estando inconscientes. En sus tumbas siempre se encuentran estatuillas de dioses en oro y plata, así como otros artefactos de diferentes partes del Imperio Inca. El hallazgo de Juanita motivó una serie de excavaciones, muchas de ellas llevadas a cabo de manera hostil y sin el debido cuidado por aventureros motivados por los tesoros. Muchos hallazgos fueron dañados o destruidos al usar dinamita para partir el hielo. Aunque han pasado 500 años desde que estos crueles rituales se abandonaron, es probable que haya cientos de niños congelados en las cumbres del hemisferio occidental. Número 5. Pedro y la gente pequeña. Algunas momias son enigmáticas. La llamada momia de la montaña de San Pedro fue descubierta por 2 hombres en 1932, cuando abrieron un agujero en la montaña esperando encontrar depósitos de oro. Lo que encontraron los sorprendió. Dentro de una pequeña cámara descansaban los restos momificados de una persona diminuta. Este hallazgo fue catalogado como un truco, y la momia miniatura terminó en una vitrina como decoración en una tienda de Mississippi, Wyoming. Durante varios años los turistas se detenían para mirarla, hasta que la compró un empresario llamado Evan T. Goodman. La momia cambió de dueño muchas veces, hasta que en 1950 desapareció sin dejar rastro. Muchas personas creen que la momia perteneció a la gente pequeña o los Nimerigar, mostrados en la cultura de los Shoshones, un grupo nativo americano. Ellos decían que esas criaturas tenían poderes mágicos y curativos. En otras historias, se trataba de una tribu malvada que aterrorizaba a los humanos con sus flechas envenenadas. La momia sentada medía 17 centímetros y se estima que su altura sería de 36 centímetros. Los expertos de la Universidad de Wyoming, el Museo de Historia Natural y el Departamento de Antropología de la Universidad de Harvard confirmaron su autenticidad, concluyendo que se trata de la momia de un feto anencefálico que nació prematuro. La momia, a la que llamaron Pedro, parecía tener el rostro de un anciano, por su chata nariz y su plano cráneo. La cabeza había sido aplastada luego de un golpe seco que también dañó la espina dorsal y terminó en un cuello fracturado. También tenía un grupo de colmillos filosos por dientes. Claro, esto también tiene una explicación. Algunas personas creían que Pedro era una criatura similar a un duende. Otros decían que eran los restos de un ser extraterrestre. En el 2005, John Adolphi, de Syracuse, Nueva York, ofreció una recompensa de $10,000 por la momia, para así desmentir la evolución. Ya que aún permanece perdida, nunca sabremos con seguridad si se trataba de un miembro de los Nimerigar, un extraterrestre, un duende o un bebé anencefálico, como dicen los expertos. Número 4. La Bella Durmiente. Las momias nos ofrecen conocimiento. Gracias a ellas, podemos husmear en las vidas de los muertos, que no pueden hablar por sí mismos. Otras veces intentan hablarnos aunque no tengan vida. ¿Alguna vez quisieron ver a la Bella Durmiente? Si la respuesta es sí, deberían ir a las catacumbas de los monjes capuchinos en Palermo, Sicilia. Allí encontrarán un ataúd de vidrio que guarda a una de las momias más misteriosas del planeta, Rosalía Lombardo, también llamada la Bella Durmiente, o la momia que abre los ojos.
Fue una niña de 2 años de edad que murió de neumonía en 1919. Su padre, el general Lombardo, afectado por su muerte, no podía lidiar con la idea de perderla y le pidió ayuda al embalsamador Alfredo Salafia. Una vez preservado el cuerpo de Rosalía, se ubicó en las catacumbas. La mezcla de químicos que Salafia usó en ella fue tan efectiva que algunos no creían que la niña estaba muerta. Los visitantes de las catacumbas se detenían ante la niña rubia que dormía en su cuna de vidrio, muy conmovidos y fascinados. Un tiempo después, algunos notaron que algo extraordinario sucedía. Parecía que durante varios momentos del día, la momia parpadeaba. Luego, en el 2009, los científicos iniciaron pruebas forenses en la momia que parpadea. Las radiografías revelaron que su cuerpo entero estaba preservado a la perfección, aunque los órganos internos estaban algo pasmados y su cerebro era de la mitad del tamaño original. En el laboratorio, sin embargo, no hubo signos visibles del parpadeo. Más tarde se determinaría la causa del supuesto parpadeo. La tenue luz que entraba a las catacumbas cambiaba dependiendo de la hora del día y caía en el rostro de Rosalía en diferentes ángulos. Por eso sus ojos entreabiertos parecían abrir y cerrar. Pero para muchas personas la incógnita sigue. ¿La pequeña Rosalía intenta comunicarse desde el más allá? ¿O es solo un truco de luz? Quizás solo intenta decirnos, no es justo, yo quería vivir. Número 3. La momia con el tornillo de metal. El antiguo Egipto es bien conocido por su maravillosa arquitectura, las gigantes pirámides y los magníficos templos. Pero lo que es aún más misterioso es la extraordinaria habilidad de preservar el cuerpo humano. Algunas veces no se trata de lo bien que se ve a una momia, sino lo que se encuentra en ellas, lo que nos impresiona. Usermontu no es el nombre real de esta momia. También se le conoce como la momia con el tornillo de metal, pero puede ser el nombre del ataúd en el que se encontró, puesto allí por los sacerdotes para preservarlo. En 1971, el Museo Egipcio Rosa Cruz en San José, California, compró la momia, pero nunca se examinó debidamente. Luego, en 1995, el profesor C. Wilfred Griggs realizó radiografías de Usermontu y otras momias. Allí descubrió un tornillo de hierro de 22 centímetros en la rodilla izquierda de Usermontu. Primero él creyó que había sido el trabajo de una persona moderna, quien al ver la pierna en peligro de desprenderse, había intentado mantenerla unida. Luego Griggs lo examinó aún más y no podía creer lo que vio. Usermontu al parecer fue la primera persona en el planeta en tener una pieza prostética en su cuerpo. La pieza debió introducirse en la pierna del hombre luego de su muerte, pero justo antes de ser embalsamado. Los arqueólogos abrieron un agujero en los alrededores del hueso y descubrieron que el tornillo era muy similar en diseño a los que usan los cirujanos ortopédicos modernos. No solo eso, la pieza se adhería al sitio por una resina orgánica parecida al pegamento moderno. Cientos de años antes, parece ser que los egipcios habían desarrollado técnicas médicas muy similares a las nuestras. ¿Es posible que ese hombre haya vivido un tiempo con su pierna sostenida por un tornillo? Algunas personas piensan que esta es la prueba de vida extraterrestre, o incluso de los viajeros en el tiempo. Pero lo que sí prueba es que hay mucho que desconocemos sobre el antiguo Egipto. Ellos aún tienen la habilidad de sorprendernos con su versatilidad y sofisticación. Número 2. El Tutankamón de Inglaterra. Durante siglos, los científicos han estado admirados por las extraordinarias destrezas de los embalsamadores del antiguo Egipto. Muchos han conducido detallados estudios para replicar las mismas técnicas de embalsamado. Uno de ellos incluso realizó el procedimiento en un ser humano. Stephen Buckley, un químico e investigador de la Universidad de York, en el Reino Unido,
trabajó 19 años para recrear el producto usado por los embalsamadores de las dinastías 18 y 20 del Antiguo Egipto. En específico, intentó redescubrir la técnica empleada en el faraón Tutankamón. Al fin, la tesis estaba lista para probarse. Su meta era probarla en un voluntario y hacer un documental sobre ello. Alan Viles, un taxista de Torquay, al sureste de Inglaterra, padecía cáncer de pulmón terminal y donó su cuerpo para el experimento. Sabía que tenía poco tiempo de vida y su único lamento fue no poder ver el documental, ya que le gustaba mucho ese género. Su esposa Janet estaba horrorizada ante la idea, pero luego accedió y le dio todo el apoyo a su esposo. Cuando Alan murió, fue llevado de inmediato al centro médico de Sheffield. Sus intestinos y otros órganos fueron removidos y reemplazados por motas rellenas de hierbas. Solo su corazón y su cerebro permanecieron dentro. Luego cubrieron el cuerpo de Alan con una mezcla de ingredientes naturales como el aceite de sésamo y miel. Después dejaron el cuerpo en un baño de natrón durante un mes. Después se secó en una cámara especial que replicaba las altas temperaturas y la baja humedad de Egipto. Por último, lo envolvieron en vendas de lino. En este punto, su esposa fue a ver el cuerpo. Ella recolectó fotos familiares y dibujos de sus nietos. Admitió que quedó muy sorprendida por el cambio, pero aún así pudo reconocerlo. Los resultados fueron increíbles. El profesor y antropólogo forense Bill Bass, experto en descomposición humana, que inspeccionó la momia meses después, dijo que el cuerpo parecía no tener más de 3 días. La momificación y el documental fueron un gran éxito. Alan Viles, llamado también el Tutankamón de Torquay, o Tutan-Alan, como quería ser llamado, no se encuentra en un museo, pero lo visitan con regularidad los expertos en descomposición en su hogar, en la Universidad de York. Número 1. La momia adorada. Eva Perón, nacida como Eva Duarte y conocida como Evita, fue la mujer más amada en toda la Argentina, hasta el momento de su muerte en 1952. Durante su vida fue un ejemplo a seguir para mujeres, no solo en Argentina, sino también en Estados Unidos y en Europa, a donde viajó con su esposo, el presidente Juan Perón, como la primera dama. Evita fue diagnosticada con cáncer cervical en 1950 y murió 2 años después. Su esposo insistió en preservar su belleza y le pidió al doctor Pedro Ara que embalsamara el cuerpo. Se hizo al reemplazar la sangre con glicerina, lo cual convertía a los fluidos del cuerpo en cera. La momia es considerada una de las más exitosas preservaciones jamás hechas. Juan Perón quiso construir un gran mausoleo donde los argentinos pudiesen ir a adorar a Evita. Por desgracia, 2 años más tarde, él fue destituido por un golpe militar y fue forzado al exilio sin ella. El nuevo gobierno temía a Eva Perón, ya que ella era un gran símbolo para la gente de Argentina. Por eso escondieron el cuerpo. Ese fue el inicio de 20 años de viajes alrededor del mundo. Primero se movió el cuerpo a varias locaciones en Buenos Aires, pero a donde sea que fuese aparecían flores y velas de inmediato, aunque se suponía que nadie conocía su paradero. El coronel Corin, quien estaba a cargo de la momia, se enamoró de ella y empezó a comportarse de manera errática. Él decía que la momia era suya. Enfrente de otras personas también la idealizaba, la maldecía y describía su vida sexual con ella. Tan pronto el nuevo presidente, el general Aramburu, escuchó sobre su conducta de necrofilia, lo relevó de sus deberes y alguien más fue puesto a cargo del cuerpo. Luego el coronel Corin murió en extrañas circunstancias. Él no fue el único. Se creía que todo aquel que tocara el cuerpo con malas intenciones moriría. En 1957 movieron la momia a Italia.
Allí la enterraron en una pequeña cripta bajo un nombre falso. Al parecer, el ataúd era muy pequeño y deformó la nariz y los pies de la momia. No fue hasta 1971 que Juan Perón pudo reclamar el cuerpo y traerlo hasta España, donde vivía en exilio. Cuando regresó a Argentina y fue presidente reelecto, contrató a Domingo Telechea, un eminente restaurador de arte, para reparar los daños del cuerpo. Un año después, Juan Perón murió. Su esposa Isabel lo enterró junto a su querida Evita, uno con el otro, en el mausoleo familiar. Luego, con otro cambio de gobierno, trasladaron a Evita de nuevo, esta vez al cementerio de Recoleta, en el lado opuesto de la ciudad, donde descansa a 2 metros bajo tierra hasta hoy. Su ataúd es resguardado por un gran cofre de plomo, que a su vez está sellado dentro de una tumba de mármol. Esta puede ser la manera de decir que los viajes se acabaron y que Eva debe descansar. Pero es más probable que las autoridades sigan tan temerosas de la adorada momia y de su poder sobre la gente, que no quieren que nadie más la vea de nuevo. Quizás teman el hechizo de la preciosa Eva Perón.